¿Quién no ha tomado alguna vez un taxi o usado alguna aplicación de viajes? Aunque hay que tener cuidado. No vaya a hacer que le suceda lo que le pasó a la protagonista de nuestro relato de hoy, quien en una noche oscura y fría, después de un largo día, solicitó un taxi de aplicación para ir a su trabajo nocturno. Pero al pedir su transporte, nunca se imaginó que algo iría terriblemente mal. Cuando el coche llegó, el ambiente se sentía pesado y amenazante. Al ver al conductor, supo que algo no estaba bien. Intentó ignorar la vocecita que le gritaba que corriera y subió al vehículo cargada de inquietud. Para su desgracia, pronto descubriría que su presentimiento era acertado. El conductor ocultaba secretos siniestros y tendría ante ella la pesadilla más aterradora de su vida. Atrapada en el coche con un depravado asesino, lucharía por sobrevivir en una carrera contra el destino. Logrará salir con vida para contar su historia. Los invito a escuchar este relato de Más Terror MX. Prepárense para vivir momentos de tensión y angustia en un viaje cuya resolución es impredecible. ¿Logrará escapar o será una víctima más? ¿Te atreves a escucharlo o tienes miedo? Siempre mejor con los audífonos puestos. Me tapé la nariz con el cubrebocas y detuve la música cuando el coche se detuvo junto al bordillo de mi apartamento. Levantó un chorro de nieve sucia que las máquinas quitanieves habían amontonado en las calles. Era un sedán rojo con las ventanillas ligeramente tintadas y uno de esos adornos de hawaiana danzantes en el centro del salpicadero, similar al que aparecía en mi pantalla. Me estremecí, murmurando irritada por las motas de nieve embarrada que ahora salpicaban mis vaqueros, y caminé con cautela por el montículo mientras rodeaba la parte trasera del coche. Sabía que no debía entrar en el vehículo sin confirmarlo antes. Había oído historias de terror de mujeres que se equivocaban de Uber o Lyft y se encontraban atrapadas en un coche con un maníaco, y me había acostumbrado a comprobarlo siempre antes de subir. Entrecerré los ojos, mirando entre la aplicación de viajes compartidos abierta en mi teléfono y la matrícula bajo el maletero, bajo la luz de la singular farola de este lado de la calle, confirmando que, en efecto, era la misma. Del fondo del maletero se desprendía óxido rojo, cuyos copos manchaban la parte superior de la matrícula. Una brisa me hizo sentir otro escalofrío helado y me apresuré a abrir la puerta trasera, opuesta a la del conductor, mientras me deslizaba dentro del vehículo. «Hola», resoplé con esfuerzo, haciendo lo posible por patear parte de la nieve adherida a mis botas mientras entraba. «¿Jonathan?». Decidí que los había limpiado lo mejor que había podido y me giré, metiendo las piernas en el coche mientras me incorporaba, dirigiendo por primera vez toda mi atención al conductor. Asintió con la cabeza y su largo pelo grasiento se agitó sobre sus hombros con el movimiento. Me miró un momento por el retrovisor y no pude evitar inquietarme. Había algo en su extraña mirada que me incomodaba un poco, incluso con el cubrebocas cubriéndole la mitad de la cara. Era una mascarilla quirúrgica manchada que parecía haber estado en uso desde el comienzo de la pandemia. Había algo hueco y extrañamente siniestro en su mirada vacía. Por un momento pensé en inventar alguna excusa para salir del vehículo y pedir a algún vecino que me llevara, pero un rápido vistazo a la hora me hizo darme cuenta de que ya iba a llegar tarde. Mi jefe era un idiota, y yo ya había empezado tarde varias veces al año desde que se me había averiado el coche. No podía empeorar las cosas. Respiré hondo y me aferré al spray de pimienta de las llaves como confirmación mientras cerraba la puerta. Se me humedecieron los ojos cuando el olor del coche me llegó a la nariz y estuve a punto de salir de ahí solo por eso. Estaba segura de que el hombre se había dado cuenta de mi reacción al mirar por el retrovisor, pero no me importó, pues estaba más concentrada en no tener arcadas audibles. Olía como un retrete público y no entendía cómo ni por qué dejaba entrar a alguien en su coche de aquella manera. En un instante hizo avanzar el coche hacia la carretera que salía de la ciudad en dirección a mi trabajo.
Trabajo de camarera en un bar de mala muerte en las afueras de la ciudad, a 15 minutos de mi casa. Solía tener coche antes de sufrir un accidente durante la pandemia, y con la lentitud del trabajo había sido una lucha ahorrar para las reparaciones. Así que por el momento todo eran aplicaciones para compartir coche y conversaciones incómodas. Luché contra el impulso de ponerme cómoda y acomodarme para navegar por las redes sociales o escuchar un podcast. El servicio de telefonía móvil era irregular en esas zonas y me estaba quedando sin datos para todo el mes, así que no podía hacer streaming. Diablos, incluso intentar seguir el progreso de mi viaje en la aplicación era casi imposible con mi teléfono. La imagen del coche normalmente se congelaba en la última carretera en la que había internet. Además, algo en aquel hombre exigía que mantuviera la guardia alta. Una extraña sensación de inquietud se sembró en mí al verle, y recé para que los segundos se pasaran más deprisa. Observé su teléfono, esforzándome al máximo, aunque probablemente sin llegar al sigilo, mientras intentaba asegurarme de que no se desviaba del camino. Mientras observaba su pantalla, echaba un vistazo a mi teléfono cada pocos segundos para intentar parecer menos nerviosa. De vez en cuando tenía esa extraña sensación en la nuca, la sensación de que me observaban. Estaba segura de que podía verle observándome atentamente a través del espejo retrovisor, solo para levantar la vista y encontrar su atención centrada en la carretera. A pesar de mi mejor intento, no podía superar el olor. Apestaba y no entendía cómo Jonathan no reaccionaba. Intentaba armarme de valor para pedirle que bajara la ventanilla sin parecer grosera, cuando de repente habló. Su voz era grave y áspera mientras leía en voz alta el nombre de mi bar. ¿Qué haces en un sitio así a una hora como esta?, preguntó sin ningún atisbo de auténtica preocupación. Es tarde, casi medianoche, y señaló la hora en el salpicadero. ¿Alguien te está esperando? La pregunta me produjo un escalofrío en la espalda y sentí cómo se me erizaban los pelos ante su carácter inquisitivo. Sí, mi novio, respondí demasiado deprisa. Di gracias a Dios por la mascarilla, segura de que sin ella podría ver la mentira en mi rostro. Diablos, incluso con ella no estaba segura de que no pudiera al mirar por el retrovisor. Miré por la ventanilla de mi lado. Estábamos en la autopista, cerca de mi trabajo, a unos 10 minutos. La carretera estaba vacía y los árboles pasaban a toda velocidad. Podría pedirle que me dejara salir, pero esa era una perspectiva aterradora. Y el hecho de que la carretera estuviera prácticamente vacía a esas horas de la noche hacía que la idea me resultara aún más incómoda. Contuve un suspiro. Nos estábamos acercando a mi trabajo y él parecía atenerse al GPS. Aferré el spray de pimienta para asegurarme y decidí que podría aguantar el resto del trayecto. No es que no hubiera tenido antes algún que otro conductor espeluznante, pero siempre había llegado sana y salva a mi destino. Aún no había nada que me dijera que Jonathan no era más que un asqueroso, común y corriente. Estaba segura de que podría soportar 10 minutos más de inquietud, en lugar de quedarme tirada en el arcén de la carretera por la noche. Aún así, su pregunta y mi repentina respuesta me habían puesto nerviosa y se me ocurrió una idea. Recorrí mis contactos hasta que encontré a Tyrell, mi compañero de trabajo y guardia de seguridad nocturna del bar. Era lo más parecido a un amigo que tenía, y un veterano alto e imponente. El teléfono sonó 1, 2, varias veces, mientras suplicaba mentalmente una respuesta. Hola, soy Tyrell. Me dio un vuelto el corazón. Hola, Ty, soy... Siento haber perdido tu llamada. Deja un mensaje e intentaré llamarte. Cayó en picado en el instante siguiente. Aunque sus ojos permanecían fijos en la carretera, casi podía sentir que la atención del hombre se centraba plenamente en mí. Estoy de camino. Intenté continuar sin problemas, tropezando con mis palabras, a pesar de mí misma mientras hablaba. Necesitaré ayuda para meter las cosas de atrás, así que si pudieras salir para ayudarme, sería estupendo. Hice una pausa con el corazón en la garganta, mientras nos mirábamos en el espejo. El aire zumbaba con una tensión palpable y de repente me sentí muy sofocada
bajo la máscara mientras intentaba respirar con normalidad. Aquel hedor. Dios, ¿de dónde venía? Se aferraba al aire asaltando mis sentidos con cada respiración y me lloraban los ojos. Vale, adiós, murmuré al teléfono, dándome cuenta de que se suponía que estaba atendiendo una llamada. Había estado tan distraída que mi atención se había desviado tanto de la carretera como del teléfono de Jonathan. Apenas me di cuenta de que nos habíamos desviado de mi camino reconocido en algún momento, al parecer por una de las muchas carreteras secundarias que había por el camino. Pude ver que el icono de su pantalla se congelaba mientras la aplicación recalculaba la ruta, encontrando un nuevo camino hacia mi trabajo, que él ignoró, continuando hacia adelante. Creo que deberías haberte quedado en la interestatal. Es el camino más rápido y mi novio ya me está esperando. Así que... Jonathan se rió para sus adentros. Es un atajo, murmuró. Luego, con un clic, apagó la pantalla del teléfono, lo descolgó de su soporte en el centro del salpicadero y se lo metió en el bolsillo del abrigo debajo de otra cosa. Mi corazón se desplomó como si estuviera en caída libre. Se rió para sus adentros, como si hubiera contado un chiste interno, y con una especie de ocio fingido y extraño, empezó a tamborilear sobre el volante con los dedos, tarareando desafinadamente en voz alta. La cabeza me daba vueltas, con una sensación de surrealismo zumbando en el aire, mientras se me revolvía el estómago al ver que la pantalla de su teléfono se había quedado en negro. Podía comprobar nuestro progreso desde la aplicación, eso lo sabía, pero algo me decía que no era necesario. Todo, en la forma en que lo había dicho, y el hecho de que hubiera apagado el teléfono, me decía que no se dirigía al bar. Bajé la mirada hacia el teléfono, tratando desesperadamente de parecer imperturbable, aunque estaba segura de que los latidos de mi corazón debían de ser audibles por encima del silencio del coche y el leve crujido de la grava bajo los neumáticos. Mientras observaba cómo nuestro coche se alejaba de cualquier camino reconocido hacia mi trabajo, se me encendió una bombilla al notar algo por el rabillo del ojo. La imagen del conductor. Jonathan. Respiré agitadamente. No había prestado suficiente atención. Había mirado la matrícula. Siempre miraba la matrícula, pero no era suficiente. Con las prisas, se me había olvidado de comprobar que el conductor que aparecía en la aplicación era el que estaba sentado en el asiento delantero. Con la mirada fija en la pantalla, me empezaron a temblar las manos. Por más que intenté detenerlo, un frío pavor empezó a invadirme. Mis ojos se movieron lentamente del teléfono al hombre del asiento delantero, y para mi horror, vi que seguía mirándome por el retrovisor. No era el conductor correcto. El hombre de mi pantalla, Jonathan, era un señor mayor de aspecto amable, lo bastante mayor para ser mi abuelo, con la piel bronceada y el pelo corto y canoso cortado con pulcritud. Muy distinto del personaje extraño y sospechoso con el que ahora estaba sola en el coche. Mi mente se aceleró mientras los latidos de mi corazón golpeaban dolorosamente el interior de mi pecho. Quería llamar a la policía, pero la idea me asustaba por la misma razón por la que antes le había pedido que se detuviera: la escalada. Tuve la clara sensación de que el hombre no se encontraba bien y probablemente era peligroso. Podría responder a mis intentos de llamar con una violencia más inmediata. Carajo, tenía ganas de vomitar. Había escuchado 1 o 2 podcasts sobre crímenes reales en mis días y empezaba a sentirme cada vez más como si me estuvieran presentando en uno. Casi podía oír cómo narraban mi muerte, describiendo con una voz espeluznante cómo me había distraído y había entrado en un último viaje de pesadilla. Mis pensamientos estaban plagados de todas las cosas que no había hecho, ya fuera porque las había aplazado hasta una nebulosa fecha futura, o simplemente porque no podía debido a la vida. Había tantas cosas que quería hacer. Estaba tan atrapada en una horrible fantasía que tardé en darme cuenta de que el coche estaba aminorando la marcha, acercándose al arcén de la carretera sin señalizar. Los latidos de mi pecho se intensificaron violentamente cuando vi sus ojos en el retrovisor y descubrí que en ellos brillaba una mirada de regocijo depredador. ¿Dónde estamos? Me mordí la lengua furiosamente por lo débil que sonaba en ese momento.
el miedo audible en mi voz al tropezar con mis palabras. El silencio del coche era asfixiante, unido a aquel olor. Dios, ¿qué era? Entre el horror que sentía y el asco que me producía aquel horrible hedor, no estaba segura de si iba a vomitar o a desmayarme. Era como el hedor de las heces y la sangre y... ¡diablos! No sabía cómo no me había dado cuenta antes. El olor a sangre, claro como el día ahora que lo notaba, estaba presente entre aquel hedor desconocido. El pánico animal se apoderó de mí. Una sensación premonitoria de que algo malo había ocurrido en aquel coche, probablemente hacía muy poco, me hizo un nudo en el estómago. ¿Por qué te detienes?, pregunté, esforzándome por sonar firme en mi pregunta. Se rió. Intentó disimularlo, sofocando a medias un falso ataque de tos. Tengo que enseñarte algo. Mira. Me indicó que me acercara, señalando a lo lejos algo que no podía ver desde el asiento trasero, y me indicó que me inclinara hacia la parte delantera del coche con él. Está justo ahí. Se lo estoy enseñando a la gente. Mira, ven aquí para que puedas verlo. Un escalofrío nauseabundo levantó los pelos de mi espalda. Volvió a hacerme un gesto para que me acercara, indicándome el espacio de la consola que había junto a él, justo al alcance de la mano. Yo puedo verlo desde aquí. Mentí, incapaz de distinguir lo que señalaba entre los árboles, sin querer apartar los ojos de él durante mucho tiempo. Suspiró y murmuró algo, volviendo a reírse para sí mismo, como si estuviera contando un chiste maravilloso. Ven a mirar, será rápido, luego te llevaré de vuelta a tu trabajo. No sabía qué hacer. Algo me hacía sentir que rechazar rotundamente su invitación podría hacer que las cosas se precipitaran aún más. Pero no estaba dispuesta a abandonar la poca seguridad que me ofrecía el coche a petición suya para seguir a aquel canalla hasta el bosque. Cualquier duda de que pretendiera algo horrible había desaparecido con su falta de voluntad para escuchar cuando yo estaba claramente asustada. El jodido enfermo estaba disfrutando con esto. Yo creo que lo veo bien aquí, en realidad, dije, apretándome el cinturón de seguridad con una mano y abriendo la aplicación del teléfono para llamar al 911 con la otra, agradecida de que siguiera riéndose para sí mismo, mirando la oscura carretera que tenía delante. No, creo que deberías salir. Puedo ayudarte si quieres. Se volvió para mirarme y en sus ojos no vi más que veneno y un regocijo depredador y serpenteante. Podría haberme desmayado por el maremoto de emociones que me asaltó, el pavor y la adrenalina luchando por el dominio mientras me abrazaban las venas. Se me humedecieron los ojos. Dios, quería que no lo hicieran, pero no podía evitarlo. Y vi que incluso bajo la sucia mascarilla, su sonrisa se ensanchaba. Los ojos se diluían de humor. Volvió a darse la vuelta, deslizando una mano en el bolsillo de su gran chaqueta, mientras colocaba la otra en el picaporte de su puerta. En mi cabeza podía verme muriendo de mil formas horribles, arrastrada a vivir el rápido y violento final de mi vida en algún puto bosque. Casi podía verme ahí tendida, sin vida en los ojos, mientras me volvía frígida con la noche, a merced de los elementos de la naturaleza y la decadencia, hasta que algún pobre imbécil me encontrara. De la turba niebla del horror que se aferraba a mí, tal vez espoleada por aquel pensamiento, surgió una idea. Probablemente no era buena, y enseguida pude imaginar las muchas formas en que solo aceleraría mi muerte. Pero no dejaba de ser una idea. Podría luchar, pero dudaba que ganara. Podía usar mi spray de pimienta, pero ¿entonces qué? A menos que pudiera dominarlo lo suficiente como para sacarlo del coche, estaría corriendo por una carretera vacía, esperando a la policía. Y estaba bastante segura de que se recuperaría y llegaría hasta mí mucho antes de que ellos pudieran hacerlo. Era arriesgado, pero esto, si funcionaba, podría ofrecerme una escapatoria de la pesadilla de vigilia en la que me encontraba. Sí, vale, suena bien. Intenté sonar convincentemente interesada, fracasando incluso ante mí misma, mientras agarraba el picaporte de la puerta. Tragué saliva, sintiendo casi náuseas de ansiedad, mientras él me observaba a través del espejo, con los ojos entrecerrados. Aún así, parecía que mi respuesta le bastaba.
Supongo que fuera auténtica o no, ambos sabíamos que no tenía otra opción. Murmurando una oración silenciosa por primera vez en años, abrí la puerta y salí del coche. Accioné la cerradura de la puerta y la cerré tras de mí con el sonido de una posible finalidad. El aire nocturno era gélido, con una brisa obstinada que me producía punzadas. Tenía que darme prisa. Me aparté de la puerta, acercándome al lado del pasajero, echando un vistazo en la dirección que había señalado, confirmando mi sospecha. No había nada ahí afuera. Nada más que árboles y más árboles. Oí que la puerta del conductor se abría y se cerraba detrás de mí, y me volví para verlo rodear el coche. Era alto, más alto de lo que esperaba por su posición sentada, y sus piernas proyectaban largas sombras al pasar junto a los faros del coche. El corazón me latía con fuerza, y por un momento mi cuerpo pareció detenerse antes de que una parte animal de mí gritara que me moviera, espoleada por la adrenalina. Agarré el pomo de la puerta, tiré de ella para abrirla tan rápido como pude y me lancé al interior. Eché un rápido vistazo por el parabrisas y vi que se quedaba inmóvil y luego se detenía, golpeando con ambas manos el capó del coche con un ruido sordo y una mirada de furia en los ojos que empeoraba por la sombra que proyectaban los faros. Al hacerlo, algo que tenía en la mano captó la luz emitiendo un destello. Llevaba un cuchillo, una larga hoja propia de algún tipo de carnicero, ya usada por lo que parecía. «Sal del puto coche, puta de mierda, te voy a destripar si no abres esa puerta», gritó, un sonido muy parecido al de un animal furioso, y se apresuró hacia la puerta del lado del pasajero. Cerré la puerta tan rápido como pude moverme, retrocediendo rápidamente, lejos de la ventanilla, mientras él golpeaba con los puños el cristal, que se resquebrajó ligeramente donde la empuñadura de la espada hizo contacto. Grité. Un sonido casi desconocido en mi propia boca, mientras él volvía a golpear la ventana con los puños. Me miró fijamente, con los ojos casi saliéndosele de la cabeza por la ira, las venas visibles en su pálido cuello, y luego miró hacia la puerta por la que acababa de salir, arrancando rápidamente el picaporte. La había cerrado. La sensación de alivio por mi previsión fue como un bálsamo ante una herida abierta, solo para ser reemplazada cuando le vi empezar a rodear la parte trasera del coche. No había cerrado la otra puerta. ¡Carajo! ¡No! ¡No! Grité con la voz en carne viva de puro pánico y desafío. Me arrastré por la consola central, golpeando dolorosamente la pierna contra ella, mientras buscaba desesperadamente el cierre eléctrico de la puerta del conductor. Nuestras manos entraron en contacto al mismo tiempo, las suyas en la manilla y las mías en el botón. La diferencia de una fracción de segundo entre el tiempo que se tarda en tirar de una manilla y el que se tarda en apretar un botón eran la diferencia entre la vida y la muerte. Las puertas se cerraron con un clic satisfactorio y me volví para ver que los ojos del hombre, que no era Jonathan, se abrían con una mirada de furia, conmoción y preocupación. Se echó hacia atrás y pateó la ventanilla del lado del conductor con suficiente fuerza como para que su pierna la atravesara. La parte inferior de su bota apenas a un palmo de mi cara, pero no consiguió destrozarla del todo. Se esforzó un momento por liberar la pierna, murmurando una retahíla de improperios y amenazas mientras tiraba contra el cristal, que rasgaba las perneras de sus vaqueros manchados y extraía cantidades nauseabundas de sangre en el proceso. La conmoción me retuvo en el sitio por un momento, mientras intentaba parpadear para volver a la acción. Mis ojos se posaron en las llaves, aún en el contacto, y volví a mirar al hombre que intentaba apartar la pierna de la ventanilla. Me observaba con odio en los ojos, agarrando la hoja manchada en la mano con los nudillos blancos. «¡Te voy a matar! ¡Joder, Tracy!» Me estremeció de algún modo, más que nada oírle decir mi nombre, y me pregunté durante unos horripilantes instantes cómo lo había hecho antes de darme cuenta de que tenía acceso a la aplicación. Había estado en el teléfono de Jonathan y habría visto el nombre del pasajero. Gimió de esfuerzo al tirar, librando la pierna hasta el tobillo. «Voy a meter la mano en ese coche y rebanarte como...» Ya había oído bastante. «Toma, deja que te ayude». Saqué el coche del aparcamiento y pisé el acelerador. «¡No! ¡Para! ¡Carajo!» Sus palabras se cortaron cuando el coche cogió velocidad. Se oyó un crujido repugnante
y una salpicadura de sangre y cristales rotos cuando la mayor parte de la ventanilla cedió y la pierna del hombre chocó contra el chasis del coche a una velocidad devastadora. Su rugido de dolor apenas se oía por encima del rugido del motor mientras yo bajaba a toda velocidad por el camino de grava. Pisé el freno a unos cientos de metros, mirando el mapa de la aplicación de viajes compartidos que aún tenía abierta en el teléfono. El camino era un callejón sin salida. Tendría que dar la vuelta. Maniobré con el coche tan rápido como pude, desesperada por no caer en una zanja. Los faros iluminaron la carretera y me asomé esperando ver al hombre en persecución, arrastrándose hacia adelante si era necesario, espada en mano. Pero la carretera estaba vacía. No había nada que indicara siquiera que había estado ahí, salvo un montón de cristales en la carretera y algo de sangre. A la mierda con esto. Respiré, todavía prácticamente hiperventilando de pánico, y pisé el acelerador. La carretera estaba oscura, solo iluminada por la luz del coche, pero no aminoré la marcha hasta que estuve en la carretera principal. Asustada, como si de algún modo estuviera segura de que el hombre me seguiría a pie, por improbable que eso fuera. El rugido del motor se desvaneció en el caos general de mis pensamientos. Los sonidos a mi alrededor parecían resonar mientras yo miraba la carretera por delante, riendo y llorando para mis adentros. Estoy segura de que habría parecido una maniática a cualquiera que me hubiera visto, pero la carretera estaba casi vacía. Empecé a temblar cuando la adrenalina empezó a desvanecerse y el estómago me retumbó siniestramente con las náuseas repentinas que sentí cuando me asaltó la realidad. Casi había muerto esta noche. Relajé el pie en el acelerador, dándome cuenta de que me acercaba a los 100 kilómetros por hora, y busqué a tientas el teléfono para llamar al 911. Mientras hablaba con la operadora y le contaba mi experiencia lo mejor que podía en mi estado, recibí una llamada de Tyrell, seguida de una larga retahíla de mensajes preguntándome si estaba bien. Al parecer, en los mensajes de voz había sonado tan asustada como me había sentido, y me produjo un extraño escalofrío saber que aquel hombre me había oído así. Respiré deprisa y con dificultad, y casi vuelvo a sentir arcadas ante aquel hedor putrefacto, bajando todas las ventanillas para intentar limpiar el aire del coche. Casi había pensado que procedía del falso conductor, pero ahora que se había ido, estaba segura de que debía de haber algo más. La curiosidad mórbida empezó a surgir con algo parecido a una horrible comprensión. Había terminado con la despachadora del 911 cuando me detuve en el aparcamiento del bar. Ella había enviado a unos cuantos agentes, unos a reunirse conmigo en el bar, tomarme declaración y recoger el vehículo, y otros a la zona de la que había escapado en busca del hombre que había descrito. Tyrell estaba afuera, sujetándose la chaqueta al cuello. Su actitud cambió inmediatamente al verme a mí y al coche, con la ventanilla destrozada y la sangre manchando el cristal y salpicando la puerta. Seguro que no tenía mucho mejor aspecto del que sentía. «¿Qué coño te ha pasado?», preguntó con cara de asombro y genuina preocupación a la vez, mientras llevaba el coche a un aparcamiento en medio del solar, sin molestarme en buscarle sitio. Salí, cogí las llaves y rodeé la parte trasera del coche. Me siguió con preocupación y curiosidad en el rostro mientras me dirigía al maletero. Se me humedecieron los ojos. Tenía razón, el olor me llegó con más fuerza justo al salir del maletero, y vi que la cara de Tyrell se torcía de asco. «¿Qué diablos hay ahí adentro?», preguntó tosiendo durante unos segundos como si fuera a vomitar, para luego escupir. «Algo malo, creo. Estoy bastante segura de que iba a estar ahí adentro». Me dirigió una mirada ilegible y no le di ninguna explicación, pues una nueva clase de horror burbujeaba en mi interior al darme cuenta. Introduje la llave en la cerradura del viejo maletero del coche, girándola con un clic, tragando con fuerza contra el nudo que se me hacía en la garganta. Abrí el maletero. El aire que se precipitó era cálido, húmedo y rancio, como un horno lleno de carne en descomposición. Retrocedí tambaleándome, parpadeando salvajemente contra el lagrimeo de mis ojos. «Dios mío», exhaló Tyrell. «Oh, Dios mío». Me limpié la humedad de los ojos y miré dentro del maletero. Me quedé con la boca abierta y se me revolvió el estómago al verlo. Metidos en la parte trasera del coche estaban los restos de Jonathan.
El Jonathan real, cuya foto había visto en la aplicación. Su rostro era de un blanco calcáreo, la boca abierta en una permanente expresión de horror, y donde debería haber habido ojos, en su lugar había 2 pozos vacíos. Un largo tajo le llegaba desde la parte inferior de la barbilla hasta la ingle, partiéndolo por la mitad y esparciendo todo tipo de contenido por el interior del baúl, lo que empeoraba dado la incómoda posición en la que le había hecho encajar. Tenía cortes aleatorios en la piel canosa y le faltaban dedos de manos y pies. Me dolía el corazón por el hombre que nunca había conocido, pues sus últimos momentos solo habían estado llenos de la crueldad innecesaria de un maníaco, y una parte de mí lloraba por la versión de mí misma que no había escapado. Por egoísta que pudiera parecer, mirar a aquel hombre era como mirar a una versión potencial de mí misma, una sacudida en más sentidos de lo que había esperado, y volví a cerrar rápidamente el maletero del coche. Cerré los ojos y me tapé la boca, tragando con fuerza contra la creciente bilis que sentía, y me volví hacia Tyrell. Entremos. La policía llegará pronto para tomarme declaración y yo necesito una puta copa. Asintió con los ojos aún muy abiertos, echando otra mirada al maletero antes de llevarme adentro. La policía apareció un poco después, aunque para entonces yo ya estaba un poco borracha y no había mucha más información que pudiera dar que no hubiera dado ya. Aquella noche la pasé en la casa de mi hermana. Mi jefe me ofreció la noche libre debido a mi evento, como él lo llamaba, y Tai me ofreció llevarme, ya que no estaba de humor para llamar a un Uber, un taxi o algo por el estilo. Los días siguientes transcurrieron como un borrón surrealista. Recibía una llamada tras otra de amigos, conocidos, gentes que había conocido en alguna fiesta y similares, todos fingiendo preocupación en un intento de que les contara la historia. En algún momento volví a casa, sintiéndome cohibida por agobiar a mi hermana y a su marido, y regresé a mi apartamento. Entre todas las llamadas en busca de chismes, llegó la llamada que estaba esperando. Era de un tal detective Howard, del departamento de policía local, el encargado de mi caso. Me habían exculpado de cualquier sospecha de implicación casi de inmediato, ya que el cadáver de Jonathan Derry, como había llegado a saber que se llamaba, tenía varias horas cuando yo había subido al vehículo, y su coche había sido llevado a horas de distancia de la ciudad en la que vivía y por la que solía conducir, hasta nuestra pequeña ciudad, probablemente por el hombre con el que yo había estado en el coche aquella noche. No tenían ninguna pista sobre la identidad del hombre, ya que cuando llegaron los agentes no quedaba ningún rastro de él, aparte de su sangre en el charco de cristal, y mi descripción de un tipo con el pelo largo y grasiento solo serviría de ayuda hasta cierto punto, dado que una persona huida suele cambiar de aspecto y un corte de pelo suele ser la primera solución. Me dijo que estaban pendientes de los hospitales locales en busca de un hombre como él, con una herida en la pierna como la que yo probablemente le había causado, y me dijo que me mantendrían informada de sus progresos. Ha sobrevivido algo de lo que la mayoría de la gente probablemente no sobreviviría, me dijo cuando la llamada estaba llegando a su fin. Considérate afortunada. Supongo que sí. Gracias. No hay problema. Descansa un poco. Si tienes alguna pregunta... Se me ocurrió al instante como una luz aleatoria que parpadeaba entre la oscuridad. Ni siquiera estaba segura de por qué. ¿Has encontrado el teléfono? El del conductor. El de Jonathan. Era como tirar de una cuerda y desenredar más y más realizaciones aterradoras. El teléfono había tenido mi dirección, mi nombre y mi número de teléfono. Nunca había terminado el viaje, así que no había forma de estar segura de cuánto tiempo había visto mi dirección. Y aunque no lo hubiera hecho, había visto dónde vivía. No hay teléfono, aunque lo estamos investigando. ¿Y si vuelve? ¿Sabe dónde vivo? ¿Dónde trabajo? ¿Y si vuelve? Las palabras salieron de mi boca casi mecánicamente, con la respiración entrecortada, al volver a sentir una ansiedad familiar. Entonces nos llamas. No es probable que eso ocurra. No tenemos motivos para creer que se haya quedado en la zona. Estás a salvo. No sonaba convincente. De nuevo, si algo ocurre, llámanos. Vale.
Gracias. No se me ocurrió nada más que decir mientras la llamada llegaba a su fin. Los últimos días han sido pasables. Tai se ha ofrecido a llevarme y traerme del trabajo, lo cual está bien por el momento, pero vivo fuera de su camino y no quiero entorpecerlo durante mucho más tiempo. No ha habido ningún rastro de ese hombre, aparte de las pesadillas recurrentes que acribillan mi sueño intranquilo cada noche. Pero cada vez que veo un coche desconocido que frena frente a mi edificio, se me para el corazón, lo que ocurre con demasiada frecuencia en un complejo de apartamentos. Por eso escribo esto. Es tanto una advertencia como un intento de sacarme esta mierda de la cabeza. Así que tal vez dejarlo aquí ayude. Ese hombre, sea quien sea, sigue ahí afuera, y estoy segura de que hay otros como él. Si utilizas aplicaciones para compartir coche, Uber, taxis, lo que sea, y el conductor te hace sentir incómoda a lo más mínimo, confía en tu instinto. Es mejor que lo que podría ser la alternativa, lo que podría haber sido para mí. Es mejor que vivir una vida mirando por encima del hombro. Amigos, ha sido una historia inquietante la que hemos compartido esta noche. Pero recuerden, aún quedan más secretos por desvelar en estas paredes. Les invito a que sigan suscribiéndose a Más Terror MX para enterarse de todos los eventos extraños que ocurren más allá de lo que podemos ver. Quizá así encontremos alguna pista o una explicación que nos ayude a entender aquello que nos acecha desde las sombras. Por ahora, solo puedo decirles, cuídense mucho ahí afuera. Tengan cuidado con quienes se topan en la oscuridad y no bajen la guardia ni por un segundo. Es posible que no estemos solos en este mundo, aunque a simple vista así lo parezca. Sea lo que sea que nos observa desde las tinieblas, estamos unidos en esta búsqueda de la verdad. Así que compartan esta historia con sus amigos para que juntos podamos desentrañar los misterios que nos rodean. Que la luz de la comunidad los acompañe en su camino. Para seguir descubriendo más historias sobrenaturales, horror indescriptible y suspenso escalofriante, te invito a que te suscribas al canal. Dale like a este video y compártelo con aquellos valientes que también buscan una experiencia de terror única. Juntos desafiaremos lo desconocido y exploraremos los límites entre la realidad y la pesadilla. Recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero que sientes acechando entre las sombras. Puede ser el taxista que te ve de forma extraña, el susurro en la oscuridad o algo más inimaginable. Mantén la valentía y la curiosidad porque en Más Terror MX siempre habrá algo esperando para sorprenderte. Hasta la próxima entrega de terror. Que la oscuridad te guíe, pero no te consuma. Ah, y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero que está ahí, detrás de ti.